Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo cordial a ustedes que conforman, me parece que son el octavo ciclo semestre de educación general básica. En esta asignatura, una bonita asignatura como es educación para la identidad. He estado revisando por ahí la lista. Tengo 12 estudiantes, muy poquitos, pero bueno. eh, Trataremos de esforzarnos con mucho entusiasmo y esmero para tratar de dar y sacar provecho a esta asignatura que es muy importante y muy valiosa. Bien, antes de empezar, permítanme compartir la pantalla para poder eh, hacerles poder ver el PowerPoint. Bien. Antes de empezar, sí, ya a estas alturas he dejado dos trabajos para esta semana. Ya terminó el tiempo programado para entregarlo. Creo que todos han entregado. Y en las próximas horas procederé a calificarlo. El cronograma también está listo. Pueden divisarlo, pueden verlo en la plataforma. Y bueno, estamos en un grupo por ahí. Y cualquier duda me pueden contactar sin ningún inconveniente. Bien, entonces, educación para la identidad. Nuestra identidad es muy importante. Identidad como seres humanos particulares. Identidad también como seres de una sociedad determinada en la que tenemos nuestras propias particularidades. En ese sentido, es importante señalar que buscamos rescatar eso, ¿no? Tener un espectro más amplio dentro de nuestra cultura mismo, porque a veces también nos cuesta un poco reconocer que dentro de nuestro país, de nuestra región, también hay diversidad, también formamos parte de una cultura, que esa cultura también es un tanto diversa, aunque sea la misma cultura. Hay ciertos matices que la diferencian y es importante tener en cuenta eso, pues. Entonces, rescatar todas aquellas cosas que nos identifican y también que nos hacen diversos, que son muy importantes y son muy ricas. Entonces, en la unidad 1 tenemos la identidad. Y aquí tenemos el tema tejido contextual y desarrollo armónico del sujeto. Bien. Entonces vamos con la propuesta del desarrollo armónico. Y una de las primeras cosas o ideas que tenemos que dejar plasmada es que el concepto de progreso de los años 90 es muy diverso al de ahora. Entonces, más o menos en esa época se tenía el concepto de progreso y desarrollo como que la historia avanza en ascenso continuo hacia niveles más elevados de vida, que cada día pues vivimos mejor, en otras palabras, que cada día mejoramos. Eso en principio debería ser así, pero eso hoy día pues está un poco cuestionado teniendo en cuenta que no siempre a medida que avanza el tiempo o la historia, los niveles de vida son mejores. Es decir, de forma general podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí, pero depende de lo que entendamos por niveles más elevados de vida. Entonces, hoy está muy cuestionado eso porque, repito, a lo mejor podremos tener algunas cosas materiales más a la mano, pero algunas cosas más se van perdiendo y deteriorando, como por ejemplo nuestra naturaleza. Y entonces, en la medida en que eso sucede, somos parte de ella y no podríamos decir que estamos mejor. Se deteriora la naturaleza y prácticamente nos estamos deteriorando a nosotros mismos. Entonces, el concepto esto de que
avanzamos hacia niveles más altos cada vez, está bastante cuestionado. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano está como apegándose a ciertos o nuevos paradigmas. Y uno de esos paradigmas importantes es apegarse a la moral universal, es decir, no una moral en la que te encasilla lo bueno y lo malo, sino una moral general que dista de, de otros comportamientos, sino que más bien de manera universal trata de hacernos ver las situaciones como algo que pueden mejorar para el bien del ser humano. Y otro paradigma es mayor justicia en la humanidad. Entonces, esos son algunos paradigmas que se están propugnando en la última década. Apego a la moral universal y mayor justicia en la humanidad. Y eso a veces no compagina con lo que se llama desarrollo tecnológico. Entonces, para esto es importante también alejarnos o alejarse de ciertos extremos que siempre le han hecho daño a la humanidad. Hay un pesimismo catastrófico de pensar que todo está malo, que todo está perdido, que nada tiene solución. Lo vemos ahora en tiempos de pandemia, donde prácticamente estamos a punto de obtener una vacuna y aún así el mundo está pesimista. Bueno, sus razones tendrá y piensan que eso no va a ocurrir. Entonces, que todo está al borde del cataclismo. Y también la otra parte, el otro extremo es el optimismo a ciegas, es decir, pensar que no hay problemas, pensar que el mundo no está yendo mal y que todo está bien a lo mejor porque yo en el día de hoy estoy bien. Entonces eso es como cerrar los ojos a la realidad. Entonces todo esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de tener claro qué queremos decir con eso de desarrollo armónico. Entonces, cuando hablamos de un desarrollo armónico, es un desarrollo general que va en armonía o en sintonía con muchas variables. Entonces aquí tenemos la cohesión territorial y social, tenemos el desarrollo endógeno y regional y tenemos la visión de conjunto. Entonces tiene que haber una cohesión territorial y social en el sentido de que el ser humano tiene que ser capaz de alguna forma de en el lugar donde vive tratar de dar una amplitud más amplia a la parte social. El desarrollo endógeno es el desarrollo propio de una cultura en particular concreta. Cuando hablamos, por ejemplo, de un cantón, vamos a suponer, ¿sí? De un cantón en la cual, pues, obviamente, a veces regionalmente se ha avanzado, pero hay ciertas localidades que han ido en retroceso. Entonces, la idea es como ir de la mano y ese desarrollo regional que también se convierte en un desarrollo muy particular o como lo dice el término endógeno. Y tener no una visión particular mía, no, sino es una visión de conjunto en la cual los seres humanos marchamos de la mano a tratar de solucionar y mejorar la calidad de vida. Es una forma de apartarse de ese individualismo que ve de alguna forma el bien sobre unos cuantos y no pondera una visión o un progreso general, un bien general. Entonces, visión de conjunto, no es una visión particular. Desarrollo local y regional y una cohesión, sí, que puedan perdurar lo territorial y lo social. Entonces, para hacer un poco de historia, hay aquí algunos detalles importantes que se dieron por allá por 1972, el llamado Club de Roma y el informe de Brundtland, 1987. De alguna forma son organizaciones que han trabajado, se han reunido, han deliberado, han discutido
y han hecho sus propuestas porque creen que el mundo las necesita. Y han hecho unas 3 propuestas de desarrollo que son el enfoque del ecodesarrollo, la ecología y la autosuficiencia alimentaria. Entonces, cuando hablamos de enfoque del ecodesarrollo, se trata de decir, bueno, vamos a tratar de que el ser humano se desarrolle, pero también que se desarrolle no haciéndole un daño considerable a la naturaleza. Entonces, que cuidemos de nuestro entorno. Sí que por eso, pues, tengamos que renunciar al desarrollo, que pues obviamente es un derecho que el ser humano, pues, ha adquirido con su esfuerzo de inventar, de, de, de procurar que cada vez las cosas se le faciliten al ser humano. Obviamente, el desarrollo pues genera también mucha calidad de vida y hasta porque no se les parte de alguna forma importante de lo que desarrolla el ser humano, que es la felicidad. La ecología, pues la ecología ya es propiamente centrarnos en cuidar a la naturaleza, es decir, independientemente de cualquier progreso. Esto es importante porque ahí es desde donde se sustenta de alguna forma todas las propuestas que puedan ayudar al ser humano a tratar de mejorar su entorno. Entonces, vivimos en un planeta que, bueno, que a veces no lo consideramos como nuestra casa y que a veces lo estamos destruyendo. Entonces, es un poquito también en donde nos enmarcamos en cuidar a la naturaleza, en ser más ecologistas. Y también, pues, la autosuficiencia alimentaria, que sería un poco no tratar de depender eh, externamente para tratar de tener lo suficientemente alimentos para nuestra población. Es decir, que no se trate de primero alimentar al mundo con exportaciones, sino que de alguna forma esa alimentación también sea parte de lo que consideramos muy nuestro, muy nacional. Entonces, enfoque del ecodesarrollo, desarrollo que tenga que ver con cuidar el medio ambiente. La ecología eh, como núcleo fundamental de tratar de rescatar nuestra casa grande y la autosuficiencia alimentaria, que podemos garantizar de alguna forma que a pesar del progreso, el día de mañana no vayamos a carecer de lo básico para la subsistencia como son los alimentos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el desarrollo sustentable evoca la concordancia de contrarios. Cuando hablamos de oxímoron, que viene del griego, que significa cosas contrarias, aquí lo que trata es de concordar lo contrario. Por ejemplo, que no se reduzcan los niveles de consumo drásticamente. El hecho de consumir y el cuidar el medio ambiente como que chocan, ¿no? Porque generalmente cuando se consume demasiado, el que se daña es el medio ambiente. Se deteriora, se daña. Entonces, la idea es eso, tener estos dos conceptos porque no podemos renunciar a los niveles de consumo. Podemos disminuir, podemos desacelerar, pero drásticamente que dejemos de consumir, también caeríamos en una situación que nos puede llevar a una crisis mundial económica. Entonces, sin también dañar eso, que el ser humano pues obviamente necesita de aquello, ¿de qué vale tener un medio ambiente limpio, un planeta sano al 100% si al final yo carezco de lo básico y fundamental para sobrevivir, entonces, o para tener una vida digna? Entonces hay que hacer un oxímoron, una concordancia, tratar de que estos conceptos que en principio por naturaleza son como contrarios, pues puedan trabajar en concordia
para el ser humano, para el desarrollo del ser humano. Entonces también es importante que haya recursos naturales para futuras generaciones. Entonces, que haya consumo, que siga habiendo consumo, que ese consumo no destruya los recursos para futuras generaciones, que no pensemos solamente en nosotros y que cuidemos el medio ambiente, pues son cosas un poquito muy como difíciles de compaginar. Pero hay que tratar de enmarcarnos en eso, en que el consumo no lo vamos a desaparecer porque lo necesitamos, nadie está dispuesto a eso porque sería un retroceso mundial. Entonces, sin dañar eso drásticamente, cuidar el medio ambiente y también cuidar los recursos naturales para las futuras generaciones. Entonces, muchos hemos escuchado últimamente, en los últimos años, hablar esto del buen vivir, que no solamente es una cuestión que aparece en la Constitución del Ecuador, sino que es un término que engloba, si quieren, a las comunidades autóctonas de América Latina. El summa causai, donde básicamente el buen vivir significa estar en armonía con la naturaleza. Y entonces, por lo tanto, aquí buen vivir dista mucho de cosas netamente particulares o cosas que tengan que ver simplemente con cuestiones materiales, que repito, el ser humano las necesita, sino que es un término bastante amplio, que es como busca un ideal bastante bueno para todos. Entonces es estar en armonía consigo mismo. Fíjense que aquí esto de estar en armonía con uno mismo es una cosa que parece de psicología, pero estar en armonía con uno mismo y con el prójimo. Es decir, parece una cuestión ya de ética y de moral. Entonces, pero no, esto refleja un alcance muy alto que se propone con este término, ¿no? Entonces, el buen vivir, el summa causai, representa todo esto. Armonía con uno mismo, armonía con los demás, con el prójimo, con el que está a mi lado. Otra que es revertir el deterioro medioambiental. Obviamente nadie niega que haya un deterioro, que el ambiente está muy, muy dañado y la idea es cómo revertir eso. Porque si no, pues estaríamos hablando de otra cosa y no de un buen vivir ampliamente entendido. Y por ahí va a contribuir a la regeneración de la naturaleza, y para esto el ser humano debe hacer un esfuerzo muy, muy amplio, muy grande, porque obviamente se está dañando en los recursos naturales, y eso puede que no sea la mejor forma de garantizar un crecimiento humano en todos los sentidos. Y sobre todo también se trata de propiciar una relación armónica entre el campo y la ciudad y el ser humano y la naturaleza. Hay una especie de divorcio, si quieren, entre unos conceptos y otros, donde básicamente se considera al campo simplemente como el proveedor del alimento de la gente de la ciudad. Y asimismo, pues el ser humano se sirve de la naturaleza, como estar despojándolas de sus recursos, terminándolos. Entonces tiene que haber eso, entonces tiene que haber un poquito de esa relación armónica, ¿no? Entender que no simplemente la gente de ciudad tiene derecho a esto del buen vivir, sino en la zona rural también hace falta que pongamos nuestra atención y sobre la gente que vive allá y las que de alguna forma trabajan para la subsistencia de las demás personas en la parte urbana. Entonces, fíjense que esto de summa causai es muy amplio, ¿no? Y tiene que ver básicamente con cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, mucho tienen que ver con el medio ambiente,
y también tienen que ver con la parte interna del ser humano. Aquí poco se habla de cuestiones, yo qué sé, tener un sueldo digno y cosas por el estilo, que también es importante, pero de hecho va mucho más allá. Es un concepto que, repito, hoy más que nunca está puesto sobre el tapete para que las naciones, sobre todo latinoamericanas, traten de rescatar esto que en algún momento existió, esa armonía entre el hombre originario de América Latina y su entorno, y que bueno, eso se ha dañado bastante y que se trata de recuperar. Entonces, también podríamos decir que el buen vivir podríamos entenderla como una concepción alternativa a los modelos de desarrollo de la sociedad occidental. Entonces, cuando hablamos de sociedad occidental, pues obviamente estamos hablando de nuestra sociedad, es decir, sociedad occidental es las sociedades europeas de Occidente, Estados Unidos, Norteamérica, las Américas, básicamente, Sur, Centro y Norteamérica y Europa. Entonces esas sociedades occidentales tienen casi una misma forma de llevar la vida. Cuando nosotros comparamos por ejemplo, una sociedad oriental como China, ya dista mucho de ciertos comportamientos, la cultura es muy diversa, es más cambiante. Entonces, la sociedad occidental se caracteriza por ese progreso sin tener que mirar un poco los desenlaces negativos que se pueda tener a nivel de naturaleza. Entonces, de alguna forma, la cultura occidental trata de vivir un poco más en armonía con su entorno. Entonces, aquí hay algunos principios importantes que debemos establecer. Primero, el sujeto y su alteridad. Cuando hablamos de alteridad, pues es un término griego que significa el otro. Y aquí podríamos entenderlo desde su propia vertiente, que podría ser, bueno, yo como ser humano tengo derecho a pensar de otra manera, a sentir de otra manera a como el resto está pensando, está viendo las cosas. También puede significar que respeto el punto de vista del otro. Sí, el punto de vista del otro, que no hay un pensamiento único y que el ser humano es cambiante, ¿sí? De repente hay un yo que fluye y trata de cambiar, de perfeccionarse, de ser mejor. Entonces, todo eso tiene que ver el sujeto y su alteridad, su otro yo, que al final puede referirse a ese ser humano que generalmente está cambiando, o también puede referirse al otro en el sentido del prójimo, al que está cerca mío y que también piensa de manera distinta y que también tengo que respetar su punto de vista. También hablamos de otro principio que es la disminución de la desigualdad social. Y sobre todo acá en América Latina, donde es la región más inequitativa del mundo. Con eso nos referimos a que acá es donde hay la mayor opulencia y la mayor pobreza a la vez. Es decir, se ven esos dos extremos con mucho más énfasis que en cualquier parte del mundo. Obviamente en Europa sí hay pobreza, pero no hay una diferencia tan abismal, sino que de alguna forma como que las oportunidades están dadas para que todos puedan acceder a un estilo de vida pues más o menos digno. Ustedes me dirán, bueno, en África se vive un poco peor que en América Latina, sí, pero no hay esas diferencias abismales en algunos casos, pero aquí es donde más se ve esa diferencia, donde muchas personas pues pocos tienen mucho, etc. También respeto y preservación de la naturaleza. La naturaleza siempre va a ser un tema
que va a estar ahí en la cuestión del buen vivir, el summa causa, porque, repito, es lo medular, ¿no? Entonces, respeto y preservación. Multidiversidad. Se respeta un poco el hecho de que muchas personas puedan aflorar y puedan manifestar sus diversos puntos de vista, sus diversas culturas, sus diversos costumbres, tradiciones, etc. Entonces, también se trata de patrocinar un poco aquí el término que vendría a ser como el que recoge todo esto, que es el hecho de poder incluir a personas que piensan muy distinto a los demás dentro de una misma sociedad. También tenemos la inclusión social y no discriminación, un poco con lo que iba. Entonces, si respeto la multidiversidad, de alguna forma estoy incluyendo a que todos sean partícipes de las decisiones y de los cambios que se pudieran dar dentro de una sociedad. Y por último también la educación y el autoconocimiento, autoconciencia, perdón. Entonces, donde cada ser humano pueda ser partícipe de su propia formación, decida dónde quiere estudiar, sobre todo que tenga la posibilidad de estudiar. Y el hecho de la autoconciencia es decir, tomar conciencia sobre mí mismo y sobre mi situación y analizar un poco mi vida, hacia dónde está caminando y hacia dónde me gustaría llevarla. Entonces, aquí hay algunos principios fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender lo que es buen vivir o summa causa, dicho en quichua. Entonces, todo esto da como resultado la interdependencia de tres ejes: el ser humano individual y colectivo, la la preservación de la naturaleza y también el hecho de que también se establezcan organizaciones e instituciones de mediación. Siempre vamos a necesitar esas instituciones de mediación que hacen posible que de alguna forma hagan de árbitro entre las situaciones que se pudieran llevar a extremos y que pudieran dañar la opinión del otro o la forma de vivir del otro. Entonces, que una cosa no sea que el ser humano individual se vea fortalecido mientras el colectivo, es decir, la mayoría, se encuentra en situaciones que básicamente pueden verse mermadas en situaciones concretas. Entonces, aquí aparece más el tema de la naturaleza, como ya es costumbre en estos temas del buen vivir. Y también de ciertas organizaciones que hagan cumplir ciertas directrices para que no haya ningún conflicto posterior. Entonces, siempre es importante establecer. Entonces, el ser humano va a ser el que esté en el centro de todo esto. Entonces, él va a estar inmiscuido en el desarrollo armónico. Es de quien básicamente depende que este concepto también sea posible y sea posible aplicarlo positivamente. Entonces, aquí hacemos alusión a lo cartesiano. Cuando hablamos de cartesiano, hablamos de Descartes. Descartes es el padre del racionalismo moderno. Y él habla un poco del sujeto en una doble vertiente, un sujeto objetivado y un sujeto subjetivado. Es decir, cuando hablamos de sujeto objetivado, estamos hablando de que, de alguna forma, aunque suene un poco mal, el ser humano es considerado como objeto, pero no un objeto cualquiera, sino un objeto de estudio. Entonces el ser humano se estudia a sí mismo, ¿no? Entonces se convierte en objetivado y subjetivado cuando obviamente es el que de alguna forma realiza ese estudio. Entonces, el ser humano siempre está en esas dos vertientes, ¿no? Se lo analiza, es tema de estudio para muchas ramas del saber, y también el ser humano es agente activo en cada uno de sus empresas, en cada uno de sus
progresos. Entonces, siempre hay esa doble vertiente. A ver, entonces, el ser humano es el primer eje, ¿sí? Es el primer eje porque todo de alguna forma, lo que se trabaje, la naturaleza, todo de alguna forma va a beneficiar pues, al ser humano. El centro de todo esto es el sentido del ser humano. Entonces, él es el componente principal del desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay dos cosas de las que son primordiales a hablar. Que si no se tratan esos temas, que si no se resuelven estos temas, no se puede pasar al otro que es un poquito más, no más complejo, sino en situaciones no tan básicas. Son más complejas, no tan básicas como lo establece. Como nosotros ponemos un ejemplo, decimos que es más importante la alimentación o el estudio. Bueno, hay una cosa que es importancia y otra cosa que es urgente. Entonces, por ejemplo, la alimentación es algo que no puede faltar a diario. La educación es importante, pero más urgente es la alimentación, porque sin una cosa no se puede la otra. Entonces, aquí hablamos de dos cosas principales, que es hablar de la exclusión, es decir, que se termine eso, y las desigualdades. Si esos temas no se tratan y se resuelven, mientras esos temas no podemos pasar al otro. Entonces, una vez que el ser humano trató el tema de la exclusión, de la desigualdad, y eso de alguna forma está superado, pasamos a lo otro, ¿no? Que ya son temas más, si quieren, en algunos casos filosóficos. Por ejemplo, la axiología. Entonces, la axiología es la ciencia que estudia los valores de las cosas, el valor de las cosas. Entonces, aquí ya trata de hacernos reflexionar a cada uno sobre el valor que pueda tener las cosas y el hecho de que también pueda tener sus límites entre los valores. Es decir, el valor supremo, pues, no puede estar en una cosa. Siempre, pues, como primero, el centro del ser humano. Luego viene la ética, que es el comportamiento, la identidad como ser humano, es decir, manifestarme tal como soy. La alteridad de la cual ya hablamos, ese otro que se proyecta y se hace presente y necesito también respetar su punto de vista y sobre todo la dignidad, ¿no? Es decir, el respeto a lo más importante, a mis cuestiones elementales, mi libertad, mi nombre, etcétera. Entonces, es como una especie, si quieren, como una pirámide de Maslow. No sé si alguna vez hayan visto esa pirámide donde Maslow dice que, bueno, que las cosas más básicas, pues es la alimentación, obviamente. Cuando el ser humano resuelve el problema de la alimentación, pues va acuñando otros temas o haciendo posible que otras problemáticas ya se resuelvan. Si nos ponemos a comparar al ser humano primitivo, de lo que se ocupaba era de cazar y básicamente y después de recolectar y después ya vinieron otras cosas más. ¿Sí? Entonces el ser humano al final no puede hablar de identidad cuando obviamente no tiene lo básico para su alimentación. Eso sería como estar fuera de toda situación. Entonces primero se resuelven unas situaciones y después, pues, a medida que quedan superadas, se van resolviendo otras que son más, no tan ya básicas, pero sí igual de importantes. Entonces, la preservación de la naturaleza, eso es importante y siempre va a aparecer el tema de la naturaleza en estos temas de buen vivir. Y empezamos diciendo de que por sí ya estamos causando un impacto muy negativo en el mundo con 7.000 millones de personas y vamos en aumento. Hemos causado un impacto ambiental muy grande y eso pues algo tendrá que ser humano para revertir eso porque de por sí, aunque no exista la industrialización de por sí, ya estamos consumiendo, con el simple hecho de respirar, ya estamos consumiendo recursos naturales de este planeta. Entonces, el industrialismo ha causado ¿qué cosas? Pues
cosas que ustedes ya saben, como el calentamiento global, el deshielo de los polos, la pérdida del suelo, de lo vegetal y de la biodiversidad. Es decir, cuando hablamos el suelo está ahí, decimos, pero cuando hablamos de pérdida del suelo significa que cada vez se construye más y se pierde el suelo vegetal, la biodiversidad, porque donde se construye que no está mal, construir un puente en la zona rural, pues obviamente hay su impacto. Un edificio, pues a veces hay que talar un árbol y acabar con millones de microorganismos que son importantes para la supervivencia de este planeta. Entonces, todas estas cosas son importantes de establecer y también tener en cuenta lo que se está causando. Eso es un poco lo que abarca el primer tema de la primera unidad. A breves rasgos para que ustedes también lean y tengan un espectro más amplio de este tema que es muy importante. Seguiremos tratando temas como esto en clases posteriores y les dejaré grabada la clase. De mi parte, pues, agradecerle a quien esté escuchando esta grabación. Espero que les sea de provecho y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Que pasen muy bien. Hasta pronto.